Algunos héroes de la historieta no tienen superpoderes, sin embargo, reaccionan de forma muy veloz cada vez que tienen que combatir con sus rivales. ¿Cómo logran tener una velocidad de reacción superior a la que tenemos nosotros? Antes de ir a la tanda, nos preguntábamos cómo acelerar la reacción para poder aprovechar las claves que nos da la física del equilibrio. La respuesta es muy simple y de sentido común: con práctica. Por más que tengamos una comprensión intelectual de qué detalles mirar para anticiparnos a un ataque y cómo debemos movernos para evitarlo, solo la práctica nos permite hacerlo a la velocidad suficiente. Y para esto también hay una explicación científica. Para eso, podemos remitirnos a un libro muy interesante llamado Transformarse en Batman, la posibilidad de un superhéroe, escrito por el científico Paul Serre, un doctor en neurociencias que además es experto en artes marciales. En su libro, Paul Serre, entre otras cosas, nos explica cómo la repetición de un movimiento genera cambios a nivel del sistema nervioso que nos permiten reaccionar más rápido. Del mismo modo, se puede aumentar la velocidad con que se interpretan los movimientos de un rival y se desencadena una reacción a los mismos. La idea es que cuanto menos pensemos en forma consciente y más automático sea un movimiento, más rápido será. En su libro sobre Batman, Serre nos habla de la progresión en el aprendizaje de sus movimientos de combate. A esta etapa, Serre le llama cognitiva y es el primer paso en el aprendizaje. El hombre murciélago empieza con movimientos muy pensados a nivel consciente en todos sus detalles, que implican mucha actividad de la corteza cerebral, pero que son algo torpes y lentos y no se adaptan bien a cambios en el ambiente. Hasta Batman debió pasar por esta etapa. Y ahí es donde la física puede ayudar bastante. Luego viene la segunda etapa. Serre la llama etapa asociativa. En ella, el movimiento es algo más refinado, se adapta mejor a los cambios en el ambiente y no es necesario que la persona esté prestando atención a todos sus detalles. La etapa final termina con movimientos automáticos muy veloces que se adaptan muy bien a los cambios del ambiente y que no necesitan control consciente. En esta etapa, el rol de la corteza cerebral disminuye enormemente. El no pensar es un buen consejo para alguien que ya pasó por mucho entrenamiento y siempre que se refiera a habilidades ya aprendidas. Para nuevos aprendizajes, el pensamiento es esencial. Un caso de historieta que ilustra este no pensar es el de la Batichica encarnada por Cassandra Cain. Esta chica, que no tiene superpoderes, es la mejor luchadora del mundo. Su padre, un asesino, la privó del lenguaje desde pequeña. De ese modo, ella desarrolló una increíble capacidad para leer el lenguaje corporal. ¿Qué cambios ocurren en nuestro sistema nervioso durante el proceso de entrenamiento que nos permiten mejorar los tiempos de reacción? Para entender un poco mejor todo esto, hablaremos con el doctor en neurociencias Leonel Gómez, experto en el estudio de redes neuronales. Ahora, digamos, el proceso de aprendizaje, ¿no? De entrenamiento, por ejemplo, en un arte marcial, ¿cómo es que logra reducir los tiempos de reacción? ¿Qué cosas pasan a nivel del sistema nervioso, de cómo se procesa la información, que hace que uno pueda reaccionar más rápido en base al entrenamiento? Desde el proceso inicial, cuando uno aprende a realizar una determinada conducta, uno tiene que observar, uno tiene que controlar cada parte del movimiento, uno tiene que supervisar si lo que uno quiso hacer realmente sucedió, ¿no? Desde el propio control muscular hasta con la visión, ¿no? Digamos, porque uno tiene información de lo que el cuerpo hace a partir de información que llega por lo que se llama la propiocepción, sensores que están en las articulaciones, en los músculos que le dicen a uno dónde está. Uno puede saber dónde está la posición del brazo aún con los ojos cerrados. Cuando uno aprende a realizar una tarea, está todo eso, está observar al otro, está imitar, está darse cuenta si uno realmente hace lo que quiso hacer, porque eso parece trivial, digamos, en cosas muy básicas es fácil, pero cualquiera que haya tratado de hacer algo un poco más complicado se da cuenta que es complicado realmente hacer lo que uno quiere, lo que el cerebro pretende hacer. Y uno, en la medida que se va entrenando, uno va automatizando. Entonces, eso que al principio es una cosa trabajosa, que uno tiene que hacerla conscientemente, progresivamente se hace cada vez menos consciente y más automática. Es decir, digamos, se producen ajustes en los... ahí ya entrando en la parte más neuronal, ajustes en los pesos, en las conexiones entre las neuronas, que almacenan de alguna manera programas motores. Entonces ya uno no tiene que pensar, uno simplemente, cuando detecta una determinada clave sensorial, produce una respuesta en forma
muy automática, muy estereotipada y muy, a veces no tan estereotipada. Uno puede ajustar pequeños parámetros, pero el esquema grueso, el programa motor ya está almacenado y se produce con mucha más facilidad. Hay un personaje que es una batichica, el nombre del personaje de ficción es Cassandra Cain, que supuestamente el padre la entrenó para poder leer el lenguaje corporal, y lo que hizo en la historieta es privarla del lenguaje hablado, ¿no? Cuando era niña. Entonces ella era incapaz de leer, de escribir y tenía muchas dificultades de lenguaje, pero leía muy bien el lenguaje corporal y eso le daba un tiempo de reacción mucho más alto que el de cualquier otro luchador, digamos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los animales, ¿no? Que no tienen un lenguaje articulado, ¿eso les permite, como en el caso de Cassandra, tener un tiempo de reacción mayor? ¿Hay una diferencia entre los tiempos de reacción, por ejemplo, de los animales y de los seres humanos? Sí, hay experimentos comparables entre humanos con otros primates, por ejemplo. En monos, los monos tienen tiempo de respuesta que son un poco menores que los de los humanos. Yendo al tema de justamente cómo puede ayudar o dificultar el lenguaje, ¿no? Digamos, hay una tarea psicofísica, un experimento clásico que es el experimento de Stroop, ¿no? Que justamente que implica que el sujeto tenga que responder, por ejemplo, al color de una palabra, es decir, responder rápidamente cuando es rojo o cuando es verde. Pero si uno pone la palabra verde en rojo, ¿sí? El sujeto demora más, justamente porque está obligado de alguna manera por su entrenamiento a leer. Entonces la interferencia, el conflicto entre lo simbólico y el rasgo particular como el color, interfiere y hace que el sujeto tenga un tiempo de respuesta mayor. ¿Sí? Eso me parece interesante. Entonces, la clave para desarrollar habilidades superiores en artes marciales y otros deportes es el entrenamiento reiterado y constante, sin olvidar que la física y otras ciencias pueden ser muy útiles para mejorar nuestra técnica. La idea de un superhéroe basado en una super velocidad de conducción nerviosa me sigue resultando muy atractiva, por lo menos para la ficción. Podría llamarse el sorprendente hombre con distancia extremadamente corta entre nodos de Rambier. ¡Santas Pascuas, Batman! Con ese nombre se le van a reír hasta los villanos. Es cierto, el nombre es bastante ridículo. Y también es ridículo pensar que con una super velocidad de conducción nerviosa vamos a solucionar nuestros problemas. Estos tienen que ver con la esencia de lo que somos. Por lo tanto, no nos apuremos tanto. Hasta la próxima.